Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema que, a primera vista, puede sonar un poco a... A capítulo de historia polvoriento, ¿no? Exacto, a eso me refiero. Pero que según el ensayo que manejamos es en realidad el código fuente de nuestro presente jurídico. Totalmente. Hablamos de la Edad Media, pero no como esa época de oscurantismo que siempre nos pintan, sino más bien como el laboratorio donde se forjó nuestra forma de razonar sobre el derecho. Nuestra misión hoy es explorar cómo esa mezcla de derecho romano redescubierto, el poder de la ley de la Iglesia y las relaciones feudales, cómo todo eso dio origen a un jus commun. Un derecho común europeo. Justo. Y ver cómo ese ADN medieval sigue, de alguna manera, muy vivo en sistemas como el colombiano, por ejemplo. Y la pregunta que creo que debería guiarnos es precisamente esa. O sea, cómo elementos tan dispares, que no tenían nada que ver entre sí, Textos antiguos, reglas religiosas... costumbres locales, exacto, cómo lograron fusionarse para crear una cultura jurídica coherente que se extendió por toda Europa. Y sobre todo, ¿por qué nos debería importar esto hoy? Claro, al redactar un contrato o al leer una sentencia. La respuesta, como veremos, está en la estructura misma de nuestro pensamiento como juristas. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Si la clave está en esa mezcla, ¿cómo era el punto de partida? Me imagino que el panorama legal antes de que empezaran a unificar las cosas era un auténtico caos, ¿no? ¡Uf! Si yo fuera un mercader del siglo XII en Milán, por ejemplo, ¿a qué leyes tendría que atenerme? Esa es la imagen perfecta. No era un caos, pero sí lo que el ensayo llama un multiverso normativo. Un multiverso. Me gusta el término. Es que lo describe muy bien. No existía una única ley suprema, como hoy es la Constitución, que lo ordenara todo. Claro. En la vida de ese mercader milanés coexistían y a menudo chocaban varias capas de derecho. Primero, lo más inmediato, las costumbres locales de Milán, las normas no escritas de su gremio. De acuerdo. Las reglas de casa, por así decirlo. Exacto. Luego, por encima, estaba el derecho feudal. Si ese mercader tenía tierras fuera de la ciudad, sus obligaciones con el señor feudal se regían por un conjunto de normas completamente diferente. Basado en la lealtad y esas cosas. En la lealtad, el servicio, y complicando aún más el panorama, teníamos dos gigantes. Por un lado, el derecho canónico. El derecho de la Iglesia, que uno tiende a pensar que solo afectaba a los clérigos. Los centrales de la vida de nuestro mercader. Por ejemplo, Pues si su matrimonio era válido, cómo podía hacer un testamento, a quién le heredaba sus bienes. Incluso los contratos comerciales se veían afectados porque la Iglesia tenía mucho que decir sobre la usura o la buena fe. entiendo. Y como telón de fondo a todo esto estaba el gran redescubrimiento intelectual de la época, el Corpus Juris Civilis de Justiniano. El compendio del derecho romano. Eso es, que las nuevas universidades, como la de Bolonia, empezaban a estudiar con una devoción casi religiosa. O sea que un juez de la época podía tener sobre su mesa un caso y tener que decidir si aplicaba la costumbre local, una norma feudal, un principio canónico o una regla sacada de un texto romano escrito 600 años antes. Suena un verdadero rompecabezas, ¿verdad? Totalmente. Y lo era. Pero lo fascinante aquí, y es la primera gran idea del ensayo, es que este aparente desorden obligó a los juristas medievales a desarrollar una habilidad que hoy es el núcleo de la profesión. ¿Cuál? La capacidad de armonizar fuentes diversas, de resolver antinomias. Tuvieron que inventar un método para hacer dialogar textos que no estaban pensados para coexistir. Esa gimnasia mental de coger la Constitución, el Código Civil, una sentencia, un tratado internacional y construir un argumento coherente. Esa gimnasia se inventó entonces, exactamente. No resolvían un caso aplicando una norma, sino construyendo una solución a partir de un universo de normas. Entiendo esa gimnasia mental, pero ¿quiénes fueron los pioneros? ¿Quiénes fueron los primeros en sentarse y decir, vamos a poner orden en este caos? ¿Cómo se empieza una tarea así? Pues la respuesta nos lleva a la Universidad de Bolonia, entre los siglos XI y XIII, y a unas figuras clave. Los glosadores. Los glosadores. Imagina estos eruditos, con un personaje casi legendario como Irnerio a la cabeza, enfrentándose por primera vez en siglos al texto completo del Corpus Juris Civilis. Vale. Su método era increíblemente metódico. Copiaban el texto de la ley romana en el centro de una gran página de pergamino, dejando unos márgenes enormes. Ah, claro, para poder escribir. Justo. Y en esos márgenes y entre las propias líneas del texto escribían sus glosas. ¿Qué eran exactamente esas glosas?
¿Simples notas al pie o algo más? Al principio sí, eran explicaciones sencillas. Aclarar una palabra latina difícil, resumir un párrafo, señalar una contradicción. Lo básico. Pero pronto se volvieron mucho más sofisticadas. Conectaban una parte del corpus con otra, formulaban principios generales a partir de casos concretos, planteaban preguntas, crearon una capa de conocimiento que envolvía y daba vida al texto antiguo. O sea que estaban creando una especie de manual de instrucciones para un sistema operativo potentísimo pero que nadie recordaba cómo usar. Es una analogía excelente. Si el Corpus Juris era un sistema operativo abandonado, escrito en un lenguaje de programación de hacía 600 años, Sí. los glosadores fueron los que escribieron la primera documentación, la primera API, la interfaz para que los juristas de su época pudieran empezar a usarlo. Y al hacer eso me imagino crearon una comunidad académica que por primera vez en siglos hablaba un mismo idioma jurídico en toda Europa. Exacto. Basado en ese texto romano y en sus glosas. Vale. Entiendo el trabajo de los glosadores como una especie de anotación masiva para hacer el texto inteligible. Pero eso todavía suena muy académico, muy pegado al texto original. Lo era. Hubo un momento en que alguien se atrevió a usar todo ese conocimiento para construir algo nuevo, algo más práctico. Absolutamente. Y ese fue el salto cualitativo inmenso que dieron sus sucesores en los siglos XIII y XIV. Los posglosadores, o como se les suele llamar, los comentaristas. Los comentaristas. Figuras como Bártolo de Sassoferrato o Baldo de Ubaldis. Ellos consideraron que el trabajo de limpieza textual de los glosadores ya estaba hecho. Su ambición era otra. ¿Y cuál era? Dejaron la glosa fragmentaria para escribir grandes obras sistemáticas, tratados, dictámenes que llamaban consilia, comentarios extensos. Su genialidad fue no limitarse a explicar el texto romano en abstracto, sino usarlo como una caja de herramientas para resolver los problemas de su tiempo. Los problemas prácticos del día a día. Los problemas prácticos y urgentes. El comercio florecía en las ciudades-estado italianas, los gremios necesitaban reglas, los contratos bancarios se volvían más complejos. Claro, el derecho romano original no tendría respuesta para un contrato de seguro marítimo. No tenía una solución directa, no. Pero Bártolo podía tomar principios romanos sobre el riesgo, la buena fe y la sociedad y construir una teoría jurídica para ese nuevo contrato. Ah, ahora veo la diferencia. Ya no era solo qué quiso decir Justiniano, sino cómo usamos los principios de Justiniano para resolver este embrollo que tenemos hoy entre dos mercaderes de Florencia. exactamente. Es que con ellos nace lo que hoy llamamos la dogmática jurídica. Palabra por palabra. La construcción de un sistema coherente de conceptos y principios que permite resolver problemas no previstos en la ley original. Es lo que hace la doctrina o la jurisprudencia hoy. Cuando una alta corte interpreta la Constitución para dar solución al reto de la inteligencia artificial, por ejemplo. Está haciendo un trabajo de comentarista, en la misma línea que Bártolo. Está adaptando principios a una nueva realidad. Y mientras estos juristas universitarios estaban, por así decirlo, programando sobre la base del derecho romano, había otro sistema operativo corriendo en paralelo. Con una potencia descomunal. Volvemos al derecho canónico. Cuando dices que regulaba el matrimonio o los testamentos, ¿hasta qué punto llegaba su poder? Era casi absoluto para la vida de un laico. El matrimonio no era un contrato civil, era un sacramento indisoluble regido por las normas de la Iglesia. Y de eso dependía quién heredaba, por ejemplo. Claro, quién era hijo legítimo o no, y por tanto quién heredaba, dependía de sus reglas. La validez de un juramento, fundamental para los contratos, era de su competencia. Pero su influencia más profunda, y esto es clave en el ensayo, fue su rol como un laboratorio de juridificación de la moral. Juridificación de la moral. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el derecho canónico tradujo principios éticos y teológicos del cristianismo a normas jurídicas concretas. ¿Normas exigibles ante un tribunal? Dame un ejemplo. Pues mira, conceptos que hoy nos parecen puramente jurídicos fueron en realidad creaciones o refinamientos de los canonistas medievales. La idea de que un contrato debe cumplirse no solo en su letra, sino de acuerdo a la buena fe. La bona fides. La bona fides, o el concepto de equidad, la aequitas, para suavizar la aplicación estricta y a veces injusta de una ley. O la noción de proteger a la parte más débil en una relación jurídica. El deudor frente al acreedor, por ejemplo. Exacto. Todo eso fue desarrollado sistemáticamente por ellos.
Un momento, entonces, un abogado en Colombia hoy, al argumentar sobre el principio de buena fe en un contrato, está usando una herramienta mental que fue forjada por teólogos y juristas de la Iglesia en el siglo XII o XIII. Sin ninguna duda. Aunque los estados modernos sean laicos, ese ADN ético-jurídico pervive de forma muy clara. El ensayo que manejamos pone precisamente el ejemplo del derecho colombiano. Sí, dice que la Constitución colombiana, por ejemplo, le da una protección especial a la familia. Esa idea no viene de la tradición liberal individualista. Es un eco directo de la concepción canónica. Totalmente. De la familia como núcleo de la sociedad. O la importancia capital que todo el derecho privado le da al principio de buena fe que se presume en todas las actuaciones. Eso no es un mero tecnicismo, es un principio moral convertido en norma, heredado de esa tradición. Fascinante. Y el tercer pilar de este multiverso es el feudalismo. Sinceramente, siempre me ha costado entenderlo más allá de la imagen de castillos, señores y vasallos. Es que es complejo. Como sistema jurídico, ¿qué aportó? La idea de propiedad, por ejemplo, me parece especialmente confusa. Es que chocaba frontalmente con la concepción romana que redescubrían los glosadores. Para el derecho romano, la propiedad, el dominium, era un poder absoluto y exclusivo sobre una cosa. Esto es mío y punto. Básicamente. El feudalismo, en cambio, era un ordenamiento basado en vínculos personales y en una concepción fragmentada de la propiedad. Sobre una misma parcela de tierra podían coexistir múltiples derechos. A ver, ¿cómo es eso? Pues el rey podía tener el dominio directo, como una soberanía lejana, un gran noble, el dominio útil, el derecho a recibir las rentas, un vasallo menor, la tenencia a cambio de servicio militar, y un campesino, el derecho a cultivarla y vivir de ella. Una red de derechos superpuestos. Parece increíblemente ineficiente y muy propenso a conflictos. Lo era, pero nos legó una idea jurídica muy poderosa, que rompe con la simplicidad del todo o nada romano. ¿Y es la idea de qué? De que los poderes sobre un bien se pueden desmembrar. Y esto, aunque no lo parezca, tiene ecos muy claros en figuras jurídicas modernas que son extremadamente útiles. ¿Cómo cuáles? Pensemos en una fiducia o un trust. El propietario fiduciario tiene la titularidad legal del bien, pero su poder está limitado, porque debe administrarlo en beneficio de otro, el beneficiario. Es una disociación de poderes sobre un mismo patrimonio. Una idea muy feudal visto así. Exacto. Mutó y se adaptó. Piensa en las concesiones administrativas. El Estado mantiene la propiedad de un puerto, pero una empresa privada tiene el derecho a explotarlo durante 50 años. O en figuras tan comunes como el usufructo. O incluso en el derecho de autor. Una persona es dueña de la obra, pero cede a una editorial el derecho de publicación y a una productora el de adaptación. Son distintos dominios útiles sobre un mismo bien. Entender esa genealogía feudal nos ayuda a comprender por qué nuestro derecho civil tiene estas categorías tan flexibles. No es un invento del siglo XX. Entonces, si ponemos todas estas piezas juntas, el sistema operativo del derecho romano, los principios éticos del canónico y las realidades del feudalismo, es esa mezcla lo que finalmente se convierte en el ius comune. Esa es exactamente la gran síntesis. Pero es crucial entender qué era y qué no era el ius comune. No era un código unificado como el Código Civil francés. No era una ley promulgada por un rey. No, era algo más sutil y más poderoso. Era un lenguaje jurídico común, un conjunto de conceptos, de principios y, sobre todo, un método de razonamiento compartido que se enseñaba en todas las universidades de Europa. Desde Bolonia, Salamanca o París. Justo. De modo que un jurista formado en Salamanca podía ir a una corte en Alemania y, aunque no hablara el dialecto local, podía debatir un caso con un jurista alemán porque ambos compartían esa base. precisamente, se convirtió en el derecho de referencia, el derecho sabio, al que se acudía cuando la costumbre local no tenía una respuesta. Era la gran reserva de racionalidad jurídica de Europa. Y este ius comune es el antepasado directo de lo que hoy llamamos la tradición del civil law. O derecho continental, a la que pertenecen casi todos los sistemas de América Latina. Todos ellos. La conexión parece clara, pero ¿podríamos trazar un paralelismo más concreto en el método de trabajo? ¿Cómo se ve esa herencia en el día a día de un jurista hoy? El paralelismo es asombroso. Pensemos en la estructura del pensamiento. En la Edad Media, un jurista tomaba el texto base, el Corpus Juris Civilis. Vale.
Lo interpretaba y lo adaptaba usando las herramientas del derecho canónico y teniendo en cuenta las costumbres. Y todo esto lo hacía a través del filtro de la glosa y el comentario de los grandes doctores, que eran la autoridad intelectual. Y con todo eso construía la solución para un caso. Eso es. Ahora, la foto actual. A ver. Hoy, un juez o un abogado toma sus textos base, la Constitución y los códigos. Los interpreta y adapta usando los tratados internacionales de derechos humanos que cumplen una función similar a la del derecho canónico. Introduciendo un componente de justicia material, de ética. Exacto. Y todo esto lo hace a través del filtro de la doctrina de los grandes juristas y, fundamentalmente, de la jurisprudencia de las altas cortes. La estructura del razonamiento es idéntica. Es idéntica. El contenido ha cambiado radicalmente, por supuesto. Pero la forma de pensar del jurista, esa arquitectura mental, es una herencia directa de la Edad Media. Así que lo que me llevo de todo esto es una idea potentísima. La argumentación jurídica moderna es, en su esencia, una glosa moderna. Es una muy buena forma de verlo. Cada escrito jurídico bien fundamentado, cada demanda, cada sentencia, es en el fondo un comentario sofisticado sobre los textos normativos. Una práctica que heredamos directamente de aquellos eruditos. Por eso, comprender esta historia no es un simple ejercicio de cultura general para juristas. Es una ventaja estratégica. Te permite entender por qué la doctrina y la jurisprudencia tienen tanto peso en nuestro sistema. Y de dónde vienen herramientas que usamos todos los días, como la analogía o la equidad. Es tomar conciencia de que, al redactar un escrito, estamos participando en una conversación que empezó hace casi 1000 años. Una conversación que sigue evolucionando, pero sobre los mismos cimientos. Es una perspectiva fascinante. Y me lleva a una reflexión final, una pregunta que me gustaría dejar en el aire. Adelante. Hemos visto cómo los juristas medievales aprendieron a navegar y a crear un lenguaje común a partir de un universo de fuentes normativas diverso y sin una jerarquía clara. El multiverso normativo, ¿sí? Exacto. Hoy, en el siglo XXI, nos enfrentamos a un nuevo pluralismo jurídico. Pensemos en el derecho internacional, en las regulaciones digitales transnacionales de las grandes plataformas, en los estándares de sostenibilidad corporativa. Que a menudo compiten con las leyes de los estados. Compiten, ¿sí? Es un nuevo multiverso legal. La pregunta es, ¿podría la experiencia de aquellos juristas medievales, su método para crear un orden y un diálogo a partir de la diversidad, ofrecernos un modelo o al menos alguna inspiración para navegar este complejo panorama global del siglo XXI que a menudo también carece de una autoridad única y clara?